Y ahora sí, tengo el tremendo gusto de presentar a Cristian Rodie. Él es socio fundador de Firma Virtual Legal. Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Aníbal, muchas gracias por estar aquí con ustedes, mucho gusto, bienvenidos al programa. Bueno, quisimos conversar contigo porque la verdad es que hasta el día de hoy, para muchos corredores, y peor aún con esta tontera de la pandemia, se nos hace muy complicado el estar firmando una serie de documentos, yendo a la notaría con la pérdida de tiempo que eso significa, y más ahora con esto de la pandemia. Mi primera pregunta entonces, ¿cómo nace Firma Virtual? Bueno, muy buena pregunta. Sí, Firma Virtual nace en base a la necesidad en el fondo post-estallido social y antes o a inicios de la pandemia. Yo mismo tengo mucha experiencia en el rubro inmobiliario. Me independicé hace más de 4 años con un tema inmobiliario, con una asesoría inmobiliaria. Y en el fondo, en ese contexto, siempre tuve que firmar muchos contratos de arriendo y promesas. Entonces, y personalmente también invierto en propiedades hace más de 7 años. Entonces, es un tema muy cercano a lo que yo he venido haciendo. Vi en el fondo la complejidad que con la pandemia que se inició de no poder movilizarse libremente y, bueno, cómo firmamos ahí contratos de arriendo y promesas principalmente. Y por ahí nace Firma Virtual, en el fondo, como solución principalmente del dolor de cabeza de tener que firmar contratos de arriendo y promesas de forma a distancias y con notaría. Perfecto. ¿Cuál es el propósito que tiene esta empresa, Firma Virtual? Sí, mira, básicamente eso va mucho más allá de hacer los trámites, porque el propósito acá es ayudar a las personas finalmente, es mejorar su calidad de vida y proteger el medio ambiente, porque al final del día el ahorro de tiempo que generamos a través de firmando todos nuestros trámites digitalmente se traduce en calidad de vida, porque yo ese tiempo lo puedo usar para hacer deporte, para estar con mi familia, para hacer, pasarlo bien, hacer cualquier cosa, menos en el fondo estar trasladándome a notaría y por ende tengo ese ahorro en tiempo. Y por otra parte, también firmar digitalmente tiene un impacto importante en el medio ambiente, porque en el fondo, por cada hoja que se produce se gasta, en el fondo, se necesitan árboles y se gasta agua. Entonces, solo como datos, por cada hoja que se produce se gastan 5 litros de agua. Entonces el impacto en el medio ambiente, sobre todo que vemos ahora que tenemos escasez de agua, que tenemos el cambio o la crisis climática, entonces también tenemos ahí este propósito de cuidar el medio ambiente. De hecho, estamos ahora trabajando, a punto vamos a tener una alianza con una empresa también que hace reforestación de árboles aquí en la región metropolitana, y ahí queremos también participar activamente. Buenísimo, eso sería muy bonito. Sí. ¿Qué trámites se pueden firmar online? Sí, bueno, básicamente, si hablamos del mundo inmobiliario, ¿Sí? tenemos que pensar que por lo general tenemos 2 tipos de contratos. Uno son los contratos que son documentos privados y los otros los documentos públicos. Por ley, todo lo que es documento público tiene que ser firmado presencialmente. Pero ahí nosotros ayudamos también para que sean firmados, por ejemplo, en el domicilio, en la oficina, y por ende no requiere una firma presencial en la notaría, si es que las personas no lo quieren, por comodidad, por seguridad, etc. Entonces, Disculpa, todo lo que... antes de continuar, ¿podrías aclarar qué significa documento privado y documento público? ¿A qué te Sí, refieres? ¿Cuál es la sí, diferencia? el documento público, hablando en el fondo, cualquier tipo de documento se puede firmar como documento público, es decir, que es públicamente accesible, eso se refiere. Sin embargo, lo típicamente en el mundo inmobiliario son arriendos a largo plazo. Por lo general, las empresas que arriendan, por ejemplo, de menos 5 a 10 años, firman su contrato de arriendo como documento público por seguridad y para, en el fondo, nadie puede llegar y cambiar las condiciones de ese contrato.
Y por ley tiene que firmarse también en escritura pública las compraventas. Entonces, cuando tú y yo compramos, vendemos una propiedad, sea con crédito o sin crédito, eso es por ley, por escritura pública. Y eso es por ley presencial. No hay forma de hacerlo online aún, porque la ley dice que tiene que ser de esa forma. Entonces están los documentos privados, que en el fondo es entre privados y donde el documento no hay una publicación o hay un registro público de ese documento, por eso es privado. Y ahí la mayoría de los documentos que se firman por ahí en el mundo inmobiliario son los contratos de arriendo, las promesas de compra-ventas, eventualmente algún mandato de administración. Sin embargo, eso también se podría firmar como documento público, pero es más caro, requiere como la presencialidad, entonces la mayoría de esos documentos se firman como documento privado. Y es ahí donde en el fondo eso se puede firmar online. ¿Ya? Todos esos documentos privados del mundo inmobiliario se puede firmar online. Entonces hay una diferencia en que el contrato privado, como tú dices, es el común y corriente notarial, pero notarial, y el otro que tú hablas de público sería como la escritura pública, específicamente. Correcto. ¿Verdad? Así sí. Lo conoce la mayoría de la gente, ¿verdad? Sí. Entonces, la escritura pública es porque es por escritura pública. Correcto, perfecto. Ahora, aunque no tiene que ver con lo inmobiliario en cierta medida, pero sí seguramente lo es, un finiquito de trabajo puede ser firmado online o debe ser firmado presencialmente. También muy buena pregunta, pero es sí y no. Como empleador puedo firmar online, pero como trabajador tengo que firmar presencialmente. Entonces, correcto. Sí. Porque no importa, claro. ¿Ya? Sí, correcto. Ok. Y en el caso de lo mismo sucedería, por ejemplo, para los contratos de trabajo de la gente extranjera, que hay que hacerlo notarial, ¿se podría hacer de la misma forma? O sea, el empleador firma virtual y el trabajador presencial. De hecho, eso se puede hacer 100% online, pero en esos casos nosotros protocolizamos el documento, es decir, hay un repertorio, hay una fecha, hay un registro público de eso, siendo un documento privado, pero se puede protocolizar. Entonces, el trabajador extranjero requiere que sea por notaría, mientras que si es un trabajador chileno, puede ser solo con firma electrónica, sí. No requiere notaría. Perfecto. Se puede hacer, pero no lo requiere. ¿Ya? Ok. ¿Cuál es el fundamento legal de la firma electrónica? Sí, el fundamento legal es una ley que es la ley 19.799 del año 2002. Por ende, esto es algo bastante antiguo, es decir, no es algo muy reciente. La firma electrónica existe, por ende, es legal acá en Chile hace 19 años y básicamente dice, bueno, todo lo que se firma por online, con firma electrónica, tiene la misma validez como firmarlo sobre papel. Y la firma electrónica, ahí existen diferentes como variaciones, porque incluso es firma electrónica cuando tú me mandas, por ejemplo, Aníbal, por correo electrónico ciertas condiciones y yo te digo, sí, estoy de acuerdo, eso ya es bajo la definición de esa ley 19.799, ya es una firma electrónica, ¿ya? Ah, correcto. Pero esto se popularizó ahora, creo yo, digamos, el último año sí, y medio, 2 años. En el fondo por necesidad de tener que hacerlo online o de no querer moverse o no poder moverse. En el fondo creo que sí se masificó en público grande por esa vía, porque antes como quienes que emiten facturas tienen una firma electrónica, muchos abogados tienen una firma electrónica, algunos gerentes, etcétera, tienen firma electrónica de antes, pero en el fondo que se haya masificado es que gracias a la pandemia. En el fondo la pandemia ahí ayudó a la transformación digital de muchas empresas, ¿ya? Claro, un avance digital muy, muy grande. Sí. ¿Cuál es el proceso de firma con firma virtual? ¿Qué hago yo? Yo tengo un contrato, una promesa de compraventa, por ejemplo. ¿Qué hago? O sea, lo tengo aquí, digamos, hablé con el cliente, la redacto, ya, ¿y de ahí qué hago? Sí, tienes que ingresar a nuestra página firmavirtual.legal
igual te va a llevar si es que vas por firmavirtual.cl, pero el dominio principal es firmavirtual.legal, ¿ya? Y hay un botón que dice solicitar, y eso lo pinchas y ahí completas un formulario y subes toda la documentación que se requiere para firmar, que es básicamente el documento que se va a firmar y el carnet de identidad de ambos lados de los firmantes, ¿ya? Si es que tú no tuvieses el documento redactado, también hay en el menú dice la opción documento modelo o documento tipo, y pues también tenemos ahí de forma gratuita, puedes bajar un ejemplo que está a disposición para cualquier persona que necesite un ejemplo, ¿ya? Y bueno, Manas en el fondo nos hace llegar la documentación, nosotros hay un proceso, un manual de revisión, porque lo que se revisa ahí, por ejemplo, es la validez del documento de identificación. También importante, aquí también se puede firmar con pasaporte, sobre todo para los extranjeros es importante que aquí se puede firmar también con pasaporte, pero obviamente tiene que tener vigencia. La vigencia ahora se prolongó, el gobierno lo prolongó para los chilenos y los extranjeros, entonces hay una revisión ahí, después te llega básicamente un link para firmar y para pagar. Así de simple. Y después tú firmas básicamente ahí en el celular, en la pantalla del celular, dibujas tu firma, y después, una vez que todos hayan firmado, eso pasa a notaría y después de 48 horas hábiles lo tienes de vuelta el documento. Ok, en el caso de que yo quisiera firmar este contrato de compraventa con firma virtual legal, tengo que primero contratar un plan con ustedes, es un servicio, digamos, de caso a caso, ¿cómo funciona? Es tal cual como tú dijiste al final, es caso a caso, es decir, aquí nosotros no trabajamos con planes mensuales ni anuales, sino es siempre, mantenemos la lógica de un trámite en notaría. En el fondo tú pagas siempre por el trámite que necesitas hacer y ahí llegó, ¿ya? Y la ventaja para ti como corredor de propiedades también es lo pagan las partes. En general, nuestros corredores de propiedades que trabajan con nosotros paga la parte arrendataria y arrendador, por ejemplo, ¿ya? Ellos dan las instrucciones de quién tiene que pagar, porque es como la lógica como estamos trabajando también haciendo nuestros trámites de notaría. Tú vas a notaría y cada parte paga lo suyo, no se dividen entre dos y está. Mira, Luis Rojas, y le doy las gracias a Luis Rojas por hacer la pregunta, ¿cómo se cercioran las partes, ¿verdad?, que soy yo quien está firmando? Es decir, ¿cómo tú avalas que soy yo el que está firmando y no otra persona? ¿O cómo yo me aseguro, ¿verdad?, que tú seas la persona que debió haber firmado y no otra? Sí, también muy buena pregunta. Aquí tenemos varios elementos. Primero, digamos, siempre pensando en el peor de los casos que nosotros aquí llegamos con, hay una disputa legal después, ¿no? Primero es tú como corredor, ya tuviste contacto con, por ejemplo, el arrendatario y el arrendador, ya hay una comunicación previamente, es decir, un contrato de arriendo no cae del cielo, sino previamente hay una conversación por WhatsApp y por mail. Eso es el primer registro. Segundo es, nosotros registramos el correo electrónico del firmante, se registra el sistema operativo del dispositivo digital de donde firmó, se registra la IP del aparato, se registra también, bueno, pedimos los carnets de identidad de los firmantes. Lo piden, ya, eso me estaba preguntando Luis. Se piden los carnets de identidad de ambos lados de los firmantes. Y todo esto también, existe también la opción de que tú asignes, por ejemplo, un código. Tú dices, ok, este contrato tiene tal y tal clave, y solo las partes a las cuales tú le compartes esa clave van a poder acceder a ese documento. Y otra medida también es que a las partes les llega un código SMS al teléfono. Entonces, y finalmente, y eso es algo un poco más extraño, todo queda registrado en cadena de bloques, en blockchain, que básicamente es como una base de datos que no es falsificable, ¿ya? Ah, bueno, perfecto, ok. Ahí entonces queda absolutamente claro el tema. Ahora, si esto se hace online, yo como corredor, ¿cómo gestiono mi comisión, mis honorarios? Buena pregunta.
La comisión en el fondo, si es que tú quieres dejar como antiguamente, o hasta se usaban los cheques en garantía, por ejemplo, Sí, ¿no? claro, o a la vista. Por una parte, hay que poner una cláusula penal en la promesa, por ejemplo, ¿ya? Ya. Después se puede agregar un mandato de pagaré, es decir, en el fondo ese mandato otorga a la contraparte firmar un pagaré en mi nombre en caso que yo incumpla, ¿ya? Entonces, eso, obviamente, de eso no hay que abusar, ¿ya? Porque eso está bajo pena, abusar de eso, pero online se puede firmar ese mandato, ¿ya? Entonces, de esa forma yo me aseguro de que, del cumplimiento. Correcto. Ahí está la garantía del cumplimiento también, entonces. Lo puedo usar, digamos, para que las partes, digamos, deban cumplir, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y Okay. bueno, nosotros también trabajamos con, la mayoría de nuestros clientes son del mundo inmobiliario, mudanzas, empresas de mudanzas, corredores de propiedades, también mucha inmobiliaria, ¿ya? Claro, entonces, correcto. las inmobiliarias en general ahí, bueno, lo paga ahí la inmobiliaria, Claro. y se usa para las promesas. Ok. ¿Qué planes tiene Firma Virtual para el futuro? Sí, mira, nosotros estamos en plan obviamente de querer crecer y querer ayudar a cada vez más personas. Nosotros nos ubicamos un fondo de Corfo, y ahí estamos apoyados por UDD Ventures y Corfo para en el fondo ejecutar ese plan, y en eso estamos, digamos, este es el primer mes. Entonces la idea acá es seguir desarrollando, mejorando la plataforma, y ya el próximo año estar en el extranjero. Estamos viendo Perú o México como siguiente opción de ofrecer nuestros servicios en esos países. Perfecto, ok. ¿Dónde los ubica alguien que esté escuchando y que quisiera tener los servicios de Firma Virtual? Básicamente en cualquier red social busca Firma Virtual, o en Google pone Firma Virtual y vamos a aparecer. Es decir, sobre todo en perfecto. Google, tú buscas ahora Firma Virtual y somos todos los primeros resultados somos nosotros. De hecho, Okay. Ahí también pueden ver la evaluación que han hecho nuestros usuarios y clientes. Tenemos ahí más de 320 evaluaciones, y con una evaluación de 4,9 estrellas de 5. Así que sí, estamos súper enfocados en todo lo que es, en el fondo, prestar un excelente servicio para los clientes y usuarios, ¿ya? Perfecto, ok. Bueno, hemos estado con Cristian Rodiek, él es socio fundador de Firma Virtual. Hemos escuchado que es sumamente práctico, especialmente para los corredores de propiedad y el sector inmobiliario. Por lo tanto, ahí tenemos una muy buena opción para sacarnos un poco todo el trámite notarial y algunos otros trámites que significan bastante tiempo y significan también a veces incomodidad y molestia, especialmente en este tiempo de pandemia. Muchas gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Te deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias, Aníbal. Gracias por la invitación y cuídense mucho. Gracias igualmente. Gracias también a todos ustedes, estimados auditores, por habernos acompañado en el día de hoy. No se olviden que el próximo lunes, como siempre, vamos a estar a las 16 horas en punto con un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria. Nos vemos.